con el diseño altimétrico o las curvas verticales, para después hablar de lo que va a hacer en conjunto con la sección transversal, que es la clase que viene, una coordinación planialtimétrica, ¿sí? En la próxima clase, cuando ustedes estén más en lo que vendría a ser el cálculo de curvas verticales, y ya todos saben calcular curvas horizontales, vamos a ver, bueno, qué es lo que pasa cuando en un punto de intersección se interponen una curva vertical, no sé, de radio grande con una curva vertical. Hay distintos parámetros o hay una coordinación planeal que hay que tener en cuenta para tener mejores visuales del camino, ¿sí? O tener mejores visibilidades. Tengan en cuenta que cuando uno junta una curva horizontal con una curva vertical, está haciendo básicamente un doble movimiento, y eso puede llegar a generar, si no hay una buena coordinación entre la altimetría y la planimetría, puede llegar a generar accidentes, ¿sí? O puntos de visibilidad que sean menores a los que se calcularan como si tuviéramos las curvas por separado. Así que bueno, yo los dejo a que expliquen el ejemplo del replanteo de curva vertical, y bueno, sigamos para adelante. Vos, Leo, me parece que no, anfitrión, así que podés grabar la clase inclusive. Eh, y bueno, sigamos para adelante. Leo, te voy a pedir que me dejes compartir si es que no puedo. Podés, estás como anfitrión. Bien. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el cálculo de curvas verticales, básicamente. Nosotros partimos de una curva alabeada en el espacio. Ahí está la representación en 3 dimensiones, que se puede representar de 3 maneras. La primera manera es la proyección en planta, lo que se llama planimetría, que es lo que vimos hasta ahora. En la planimetría tenemos una poligonal, y en los vértices de esa poligonal estamos proyectando curvas horizontales. El siguiente punto, vamos a corrernos acá, el siguiente gráfico es la altimetría. ¿Qué es la altimetría? Bueno, yo esa curva que tengo en planta la estiro. En el eje X vuelco las progresivas de mi trazado, y en el eje Z las alturas. Y esto se complementa con unas secciones transversales que se van haciendo a determinada separación de progresivas, 100 metros, 50 metros, 25 metros. A mayor cambio o irregularidades del perfil del terreno, haremos más perfiles transversales, y mientras más regular sea, haremos menos. Bien. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la altimetría y el cálculo de las curvas verticales. Se lo planteamos a manera de ejercicio. Ustedes vieron la teoría de las curvas verticales, parabólicas, con su parámetro y demás distancias. En el ejercicio que planteamos ahora, tenemos una poligonal. Esto es en altura. Tenemos en X la progresiva y en Z las cotas de esa poligonal. En particular, esta es una poligonal de 3 tramos que tiene 2 puntos de intersección vertical, que no necesariamente coinciden con los vértices en horizontal. En el ejercicio nuestro probablemente sí coincidan por la forma en la que fue confeccionado. Bien.
¿Qué datos tenemos de base? Tenemos el camino en zona montañosa de categoría 2. Tenemos las velocidades directrices. Les digo velocidades directrices y no directriz porque por diversos motivos nosotros podemos tener para distintos tramos distintas velocidades. En principio, si yo tengo un camino de determinada categoría, en este caso de categoría 2, en zona ondulada la velocidad máxima sería de 70 km por hora. Esa sería en principio mi velocidad directriz. Pero yo al momento de calcular las curvas verticales, ya calculé las curvas horizontales. Y vieron ustedes que en algunos tramos nosotros tenemos que reducir la velocidad de directrices como consecuencia de la falta de espacio en planta. Entonces, si yo en algún tramo, por algún requerimiento de espacio, reduje la velocidad directriz para calcular las curvas horizontales, por supuesto la velocidad directriz reducida es la que tengo que aplicar en las curvas verticales. Tengo el perfil longitudinal de la poligonal, que es el que está graficado arriba, abajo. Cuando hablo de perfil longitudinal, del mismo vamos a obtener varios datos. Por ejemplo, las progresivas de los vértices, bueno, la progresiva del punto de inicio del trazado, las progresivas de los vértices, del fin del trazado, las cotas de esos mismos puntos, y los otros datos que obtengo a partir de esto son las pendientes de cada uno de los tramos. Y cuando tengo las pendientes, tengo lo que se llama delta, que es la diferencia algebraica de pendientes, que en definitiva es el ángulo total de giro en este sentido, en el sentido vertical, ¿no? El cambio de pendiente en valor absoluto. Esto, como estamos hablando de altimetrías, nosotros siempre partimos de un perfil del terreno natural, un perfil longitudinal del terreno natural, que puede ser terreno sin construcciones o puede haber un camino existente. En definitiva es el perfil existente. Se los marco ahora, no nos interesa demasiado en esta práctica, sí lo vamos a usar para movimiento de suelo. Además, en nuestro trazado, básicamente nosotros vinimos acompañando el terreno natural. En este tipo de gráfico que se llama perfil longitudinal, se vuelca en un cuadro inferior, como ven ahí, las progresivas del camino y diversas cotas, que en este caso tenemos marcada la cota del terreno natural, vamos a marcar la cota de nuestra poligonal, por lo menos inicialmente, después tenemos la cota de la rasante, en los planos se denomina cota de proyecto, que en definitiva es la cota en el eje del camino. Ya con la poligonal nosotros podemos marcar en el cuadro o apuntar en el cuadro para cada progresiva la cota de la poligonal. Se acostumbra a volcar progresivas sectométricas y particularmente también las progresivas, por ejemplo en este caso del vértice, o acá hay otras progresivas que ya vamos a ver qué son. Bien. Esto es un repaso de lo que tienen en la teoría. Acá están los elementos constitutivos de la parábola, el parámetro, que es el radio del círculo oscurador, que me permite, me asegura la distancia de visibilidad. Y tenemos que para ese parámetro, la longitud requerida para la curva vertical, para la parábola, está dada por el producto entre ese parámetro y la diferencia algebraica dependiente. L igual P por I.
van a encontrar, de acuerdo a cómo tomen esa diferencia geográfica dependiente, si la toman en metro por metro o la toman en por ciento, algún coeficiente 100 dando vueltas por ahí. En este caso es adimensional. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para determinar la longitud de esa curva vertical? Así como en curvas horizontales tenían 3 criterios, lo va a pasar con las curvas verticales. En primer lugar, el criterio de seguridad en el tránsito, que está relacionado con la distancia de detención. Yo les estoy volcando las nomenclaturas y las normas, o por lo menos en parte, del último manual de las últimas normas de vialidad del 2010. Por eso les pongo, para que se vayan acostumbrando, DVD, que es la distancia visual de detención. En los apuntes anteriores lo tienen como D1 o D'. Bien. El segundo criterio de apariencia estética me fija 2 condiciones. La longitud mayor que BD, que es la velocidad directriz, acá la velocidad directriz en valor absoluto, sin sus unidades. En la norma anterior, la norma 1980, que se la menciono porque se sigue usando. Van a ver que se pide L mayor que 0,7 BD. Bueno, en esta revisión ya vamos a aplicar la última norma. Y otra condición es que L sea mayor que 400 veces la diferencia geográfica dependiente. Comodidad relacionada con el tema de la aceleración centrífuga, la siguiente verificación que hay que hacer es que L sea mayor que 0,25 veces delta I. Normalmente, ustedes con estas 3 condiciones van a calcular distintas longitudes mínimas. Lo que tienen que hacer después es adoptar una longitud que cumpla con todas las condiciones. Habitualmente la que va a ser la primera condición. Pero por ahí para velocidades bajas, algunas de estas longitudes mínimas que calculamos van a ser las que saben definir la longitud de curva. Y por último, básicamente para las curvas cóncavas, y si es que tienen, hay que también analizar el tema del drenaje superficial. Bien, vamos a repasar un poco esto, ya lo vieron en las otras clases, pero el primer criterio relacionado con la seguridad se basa en esta distancia de detención. La detención está compuesta por 2 partes. Un primer término, que es el tiempo en reaccionar el conductor, distancia de percepción y reacción. Sí, Brian. La pregunta. A ver si silencia el micrófono ese. Ahí estamos. Bien. Estábamos a la distancia de percepción y reacción. Es la distancia que recorre el conductor en el tiempo que le lleva ver el obstáculo, reaccionar y aplicar los frenos. Una vez que ya empieza a aplicar los frenos, empieza a correr la segunda parte, que es la distancia de frenado. Entonces, la distancia visual de detención es la suma de ambos términos. Y tiene una fórmula general que ya vieron, en la cual en esta nueva, bueno, la fórmula es el primer término de la distancia de percepción y reacción, que acá tenemos B por T, 3,6 es por tema de unidades,
y 2,5 es el tiempo de percepción y reacción. Ahora vamos a ir sobre eso. Y el segundo término que tiene que ver con el frenado. Bien. En las normas 1980 y anteriores, ese tiempo de percepción era proporcional o estaba relacionado con la velocidad directriz. Variaba de acuerdo a las distintas velocidades directrices. Se tomaba esa medida. En la norma 2010 adoptan un tiempo igual para todas las velocidades directrices de 2,5 segundos. ¿Qué pendiente I adoptamos en esta fórmula? Nosotros, como en todas las ramas de la ingeniería, siempre tratamos de estar seguros. Entonces, vamos a adoptar la que sea más desfavorable. Nosotros tenemos un camino en dos sentidos. Y no sabemos qué sentido lo está recorriendo el vehículo, en este caso en una curva, pero en general también. Si fuera una rampa, para calcular la distancia de frenado o distancia visual de detención, tomaré el caso negativo, el caso que me demande más distancia. Bien. En este caso, el valor del signo es el negativo y el valor que me da la distancia, la situación más desfavorable va a ser la que me requiera más distancia. Y para lograr eso adoptamos el mayor de los valores I de los dos que tenemos. Bien. Entonces queda de esta manera. B por 2,5, que es el tiempo de reacción, sobre 3,6, más B cuadrado sobre 2,54 por coeficiente de fricción longitudinal menos I, en donde I es la mayor de las dos pendientes, esto tomado en valor absoluto. Y el coeficiente de fricción es en función de la velocidad, lo pueden obtener por tablas. Y lo pueden obtener por fórmula. Bueno, ahí está la fórmula relacionada con la velocidad directriz. En la planilla que les pasamos está cargada la fórmula. Bueno, nosotros para el cálculo de la curva vertical, ahí tenemos el detalle de la curva con sus datos de origen. Tenemos la progresiva del punto de intersección vertical, tenemos la cota, tenemos las dos pendientes, tenemos la velocidad directriz, que en este caso partimos de un dato de 80 km por hora. Van a ver que en la siguiente curva uso eso puede estar relacionado con que por alguna cuestión de la parte planimétrica reduje la velocidad en algunos de los tramos. En nuestro proyecto no, en este ejemplo es un camino de zona ondulada que me permite velocidades de hasta 100 km. Calculo la diferencia algebraica de pendientes, es un 7%, ahí vean cómo juegan los signos. Calculamos la distancia de detención. Para esa velocidad directriz de la tabla me da la fricción longitudinal 0,31. Desplazando valores me está dando una distancia de detención, visual de detención de 152 metros. Bien. El parámetro. Este es el esquema del manual de vialidad para una curva convexa. En ese caso, ustedes tienen distintos parámetros, ya sea para curvas convexas como para curvas cóncavas y para situaciones L mayor que la longitud de detención o L menor. Y también tienen situaciones absolutas, situaciones deseables, analizándose en casos de operación diurna o nocturna. En el caso de curvas convexas, se utiliza este parámetro para el cálculo, en el cual este parámetro corresponde a operación diurna.
Los valores de H1 y H2 dependen de las condiciones que queramos calcular. Nosotros siempre partimos como proyecto, tratamos de que se cumpla la condición deseable, pero en algunos casos en los las dimensiones suficientes, podemos ir ajustando, pasamos a una situación normal o a una situación límite absoluta. En este ejercicio en particular, tome la condición del medio. Entonces, vamos a adoptar el parámetro para observación diurna, mínima normal. Estas alturas, ¿qué representan? Representan, ya sea H1 es la altura de la vista del conductor o la altura de los faros si es operación nocturna. En los valores H1, 1,1 metros. En el caso de la altura de los ojos, esto tiene que ver con las alturas de los vehículos de estos tiempos. Ha ido antes era 1,3, 1,2, 1,1. Y lo mismo con la altura de los faros, el valor que se usa ahora es de 0,6 metros. Para algún caso particular, en el análisis de vehículos de mayor porte se puede personalizar, digamos, la de las alturas. Pero partimos de la base de que el caso más desfavorable es este. Un camión, estando más alto, tiene mejores condiciones de visibilidad. Y en operación, las alturas de estos obstáculos, H2 es la altura de un obstáculo que tiene que divisar el conductor. Se adoptan alturas de 0, 0,15, 0,30. Y en operación nocturna, la otra altura que también es importante detectar es la altura del faro trasero del vehículo que viene adelante, que también es 0,6. Bien. Entonces, para este ejercicio, para esta condición en realidad, tenemos esas alturas H1 y H2. Reemplazamos en la fórmula con la distancia de detención que calculamos y las alturas que mencionamos recién, y nos está dando un parámetro de 5.635 metros. Bien. Con este parámetro volvemos a los tres criterios que mencionamos hoy. Por el criterio de seguridad, la longitud mínima, bueno, yo les decía que la longitud tiene que ser mayor que tal. En definitiva, la longitud mínima es P por delta I, el parámetro lo calculamos recién, la diferencia era de 0,07, obtenemos una longitud mínima de 394,50. Vamos a las otras condiciones. Por apariencia teníamos dos condiciones, L mínimo igual velocidad directriz igual a 80, y la que está relacionada con la diferencia algebraica dependiente, 400 delta I, me está dando, fíjense, longitudes muy chicas, 28 metros una, 80 metros la otra. Y por el criterio de comodidad, teniendo en cuenta la aceleración, la condición es que L mínimo sea mayor que 0,25 o que L sea mayor que 0,25, B cuadrado delta I, nos está dando 112 metros para la longitud mínima. Nosotros vamos a adoptar una longitud que cumpla con todas las condiciones, de ser posible, ¿no? Estamos en valores deseables. Puede ser que en alguna condición en particular prescindamos de la comodidad o de la seguridad deseable y vayamos a parámetros absolutos. En este caso adoptamos siempre valores superiores y, en lo posible, valores que sean valores que sean fáciles de dividir en tramos. Tengan en cuenta que esto después hay que llevarlo al terreno, no llevemos muchos decimales. Entonces adoptamos una longitud de 400 metros. Lo que viene ahora es calcular los elementos de esa curva vertical. Tenemos la longitud de curva, marcada allá abajo, L,
tenemos las dos mitades de esa longitud, cada una con su pendiente. La progresiva de... ¿Cómo vamos a calcular las progresivas? Bueno, la progresiva del principio de curva la calculo restándole a la progresiva del punto de intersección vertical, le resto media longitud de curva. En el perfil longitudinal, la progresiva de P1, de PIB1, era de 240 metros, le resto media longitud de curva. Entonces, el punto de inicio de curva estará a 40 metros. De la misma manera, el fin de curva va a ser la progresiva del vértice más media longitud de curva. Me está dando una progresiva de 440 metros. Todos estos valores después hay que volcarlos en el perfil longitudinal. Bien, y lo mismo con las cotas. En este caso, la cota del principio de curva la calculo a partir de la cota del punto de intersección vertical, bajando por la pendiente del 5%. La cota del principio de curva entonces será esa cota menos 0,5 por media longitud de curva. Pasamos a números y me está dando 16,30 metros. Nosotros teníamos una cota de 26,30 en el vértice y el principio de curva va a estar a 16,30. De la misma manera, la cota del final de curva, en este caso la pendiente a considerar va a ser la del 2%. Y me está dando una cota de 22,30. Nosotros entonces ya tenemos el principio y el fin de curva. Ahora necesitamos los puntos intermedios para poder replantear en el terreno, para poder graficar en plano y para poder replantear en terreno. Vamos a adoptar un par de ejes XY o XZ puede ser, pero tomémoslo como XY, en donde Y es la altura, que vamos a ubicar en el principio de curva. La ecuación de esa curva, de esa parábola, está dada por la altura es igual a la pendiente del tramo inicial por X menos la diferencia de pendiente sobre 2L X cuadrado. Es la fórmula de la parábola. Ahí reemplazamos la diferencia de pendientes. Fíjense, esta fórmula tiene un primer término que es I1X, que en definitiva es la altura sobre esta recta, sobre esta pendiente, ¿no? Para cada X tendré un I acá arriba. Y entonces, si esta altura es la altura de la parábola, el segundo término que está restando es la diferencia entre la parábola y la pendiente, la recta pendiente. Entonces, el segundo término, delta I sobre 2Lx cuadrado, se denomina de prima. En particular, para el centro del tramo recto, perdón, el centro de curva, X es L sobre 2, y a ese valor de prima se lo llama externo. Y está dado reemplazando X por L sobre 2, la fórmula queda de esta manera. Delta I L sobre 8. O también lo van a encontrar como delta I L sobre 800 si la diferencia de pendientes está en por ciento. Bien. Nosotros tenemos que obtener los puntos intermedios de esta parábola. Y lo vamos a hacer en base a esta fórmula y a este valor de prima. Esta tabla es la tabla tipo que usa Nación para el replanteo de curvas verticales. Fíjense cómo está armada. Tenemos
el punto de inicio, el vértice, el fin de curva, y divide a la curva vertical en 10 tramos. 10 o puede ser más también. Estas son las progresivas de esos 10 tramos. Acuérdense que empezábamos en 40 y terminamos en 440. Entonces divide la curva en segmentos de 40 metros. Con la particularidad de que el valor X lo toma hasta el vértice desde el principio de curva 1. Y desde el fin de curva 1 también va hasta el vértice. ¿Qué es lo que está haciendo? Está calculando a partir de acá hasta el centro, y la segunda mitad de la curva la calcula a partir de acá. ¿Sí? Bueno, reemplazando los valores, una vez que obtuve X, voy de 0 a 200, o sea, de 0 a L sobre 2, de 0 a L sobre 2 desde el otro extremo, calculo los X cuadrados, calculo delta I sobre 2L, esto es una constante, calculo los E', delta I X cuadrado sobre 2L, estamos calculando los valores de esta curva. Calcula X cuadrado, calcula esta constante y calcula E'. La cota sobre la tangente, es decir, está calculando la cota sobre esta recta y del otro lado la cota sobre esta recta. Y la cota sobre el rasante la calcula, en este caso de curva convexa, restándole E' a este valor. Fíjense, son las cotas en la recta, van subiendo gradualmente, hasta la mitad con una pendiente y en la otra mitad con otra pendiente, le resta este valor. Fíjense que para curvas convexas el valor se resta, para curvas cóncavas, como vamos a ver después, el E' se suma. Y calcula la externa, delta I 400 sobre 8, me da 3,50 metros. La externa es la diferencia que hay acá en el verde. 26,30 menos 22,80 son esos 3,50. Vamos a hacer un detalle de este cálculo que les expliqué recién, porque siempre hay dudas acá si sumar, restar o cómo se calcula. Partimos, acá tenemos un punto B que tenía progresiva 80, o lo que es lo mismo X 80, acá lo calcula como diferencia. Calcula X cuadrado, calcula delta I sobre 2L, todos los valores que tenemos, esto es constante para todos los puntos. Calcula L', 0,14, la cota tangente la calcula como la cota de principio de curva más la pendiente por el valor X en el que estamos, 40 metros. Me da 18,30. Y la cota sobre el rasante la calcula restando la 18,30, esos 0,14 de E'. Bien. Vamos a la segunda curva, la vamos a pasar rápido. El esquema es el mismo, con algunas diferencias en cuanto a los parámetros y alguna forma. En este caso, tenemos la curva que venía de esa pendiente, el tramo recto de 2%, acá tenemos nuestra primera curva, tramo de 2%, el segundo punto de intersección vertical y una pendiente de 3%. La progresiva y la cota de este punto, bueno, acá dice 2, debería decir 1, lo mismo acá. Este punto tiene progresiva 6,50 y cota no es 100 la cota. Ahora vamos a ver, 100 es la velocidad de Cristo. Entonces tenemos las dos pendientes. La diferencia que habrá que dar pendiente, que es este 5%. Y calculamos la distancia de detención. En este caso, el valor de I a adoptar es el mayor de estos dos en valor
3%, 0,03. Para velocidad directriz obtenemos el coeficiente de fricción longitudinal. Reemplazamos los valores y fíjense que para una velocidad directriz mayor, en este caso la velocidad directriz es 100, también es un dato del ejercicio, nos está dando una velocidad, una distancia de detención mayor. Bueno, en este caso, cóncavas, la situación más desfavorable es la nocturna, por eso en este caso H1 se utiliza la altura de faros. Para esta condición, para las curvas cóncavas, el parámetro a utilizar está dado por esta fórmula. Distancia de visibilidad al cuadrado, 2H1 más 0,035 de la distancia de detención. De nuevo analizamos qué alturas vamos a utilizar. Para operación nocturna, entonces, la altura de los faros delanteros y la norma de vialidad en condición mínimo deseable utiliza un objeto de casi sin altura, 0 metros. De nuevo, si mi curva no entra en la longitud que tenemos, podemos ir a una situación un poco más desfavorable. El mínimo absoluto, considerando H2 igual a 0,30, me va a dar una longitud menor. Calculamos el parámetro con los datos que tenemos. Me está dando un parámetro de 5.462 metros. Lo que sigue es repetitivo de lo anterior, por ahí pasa un poco más rápido. Los tres criterios. Reemplazo el parámetro, delta I era 0,05. Por apariencia, en este caso, la velocidad directriz era un poco mayor, 100 metros. El mínimo por comodidad, 0,25 v de cuadrado delta I, me está dando 125 metros. Sí. Te hago están haciendo una consulta en el grupo, en el chat, disculpa. ¿Viste cuando calculaste la distancia de detención? Para la curva cóncava. Pregunta a Yelén, ¿por qué usaste la pendiente de 0,03 y no el 0,02? Pero creo que ya lo habías dicho para... Sí. La situación es el mismo caso que el anterior, ahí estamos en la fórmula. La condición más, siempre adopto la condición más desfavorable. La distancia de detención es independiente, la fórmula es la misma, independientemente si la curva es cóncava o convexa. ¿Cuál es la situación más desfavorable? Es la situación en la que el signo este es negativo, o sea, la pendiente me juega en contra, y con el mayor valor posible. En este caso, en valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque la pendiente, un vehículo la toma en un sentido en subida y otro vehículo la toma en bajada. Entonces, tengo que analizar las dos situaciones. La más desfavorable es la que el vehículo viene en bajada porque la pendiente en bajada me está contrarrestando el frenado. Entonces, en definitiva, utilizo la mayor pendiente en valor absoluto y restando. ¿Sí? Yo no estoy viendo los chats porque tengo la pantalla... No, igual lo mandó por privado, pero por eso. Igualmente eso siempre es lo que decías para caminos de trochas sin divisas, que sean mano y contramano. Estamos en el caso de un camino de trocha en dos sentidos. En una autopista, por supuesto, la situación es distinta, porque yo puedo analizar cada sentido por separado. Pueden tener pendientes distintas y además los vehículos lo transitan siempre en el mismo sentido. Con lo cual ahí, en esa situación, en el caso típico, digo, en la autopista, utilizo la pendiente correcta en el sentido en que la va a usar el
el vehículo. No hay vehículos en ambos sentidos en ese caso. Digamos, cada mano o cada sentido de la autopista tendrá su pendiente particular. Avanzo un poco más. Vos, Leo, si hay alguna consulta, avísame porque yo estoy, ya te digo, a pantalla completa. Dale, te aviso. Bien. Bueno, calculamos el segundo parámetro. Por los 3 criterios obtuvimos las longitudes mínimas y adoptamos una longitud que cumpla con todos ellos. En este caso, siempre redondeando para arriba, un valor que sea cómodo, adopta una longitud de curva de 300 metros. Vamos con las progresivas. Esto es exactamente lo mismo que el caso anterior. Para la progresiva del comienzo de curva, es la progresiva del punto de intersección menos L sobre 2. 500 metros me da, y para el fin de curva le sumo L sobre 2. Progresiva del vértice, más 300 que es la longitud de la curva sobre 2, 800 metros. Entonces mi curva va a empezar en la progresiva 500 y va a terminar en la progresiva 800. Fíjense, vayan tomando una dimensión de las longitudes de las curvas, 300, 400, 500 metros, para velocidades directrices de 100 kilómetros por hora, son curvas de longitudes importantes. No quiere decir que sean curvas abruptas, pero el desarrollo es largo. Bien, con las cotas lo mismo, nada más que con el signo que les corresponde, ¿no? La cota de inicio va a ser la cota de este vértice subiendo por esta pendiente, más I1 L sobre 2. Y la del segundo punto, la de fin de curva, va a ser subiendo por la pendiente I2. El valor que estaba mal hoy en la hoja de datos es este. La cota del segundo punto es de 18,10. Bien. De nuevo, tenemos una planilla para el replanteo de esa curva. Es igual a la anterior, con la salvedad, fíjense, que acá el valor de E' se le suma a la cota sobre tangente. ¿Por qué? Fíjense que en este caso mi parábola está arriba de la tangente. Yo por la fórmula de la parábola calculo la cota de la parábola y el valor de prima es el que se le suma a la tangente. Cota rasante igual cota tangente más E'. Calculamos de nuevo la externa y la externa está dada por esa multiplicación 1,875. De nuevo, es esta diferencia que está acá, más allá del redondeo, a 18,10 más la externa, me da el punto de la parábola, que sería este punto. Bien. Y por último, todos los valores que calculamos, más allá de planillas de detalle de cada una de las curvas, se vuelcan en el perfil longitudinal del proyecto, en la altimetría. El último, nosotros ya habíamos volcado las cotas de terreno natural. Las cotas de terreno natural las obtienen de la plancheta, ¿no? De la restitución que tienen. Ustedes tienen su poligonal, en base a las curvas de nivel van a obtener las cotas de terreno natural. La cota de la poligonal la definieron ustedes al definir la poligonal, y la cota de la rasante, en este caso, va a ser la cota de la poligonal en donde haya tramos rectos, y en los tramos que tienen curvas verticales tendrán que ir calculándola. Fíjense, para la primera curva que medía 400 metros, empezaba en la progresiva 40 y terminaba en la progresiva 440. Estas cotas coinciden con la de la poligonal,
Las del medio las tienen que calcular. La del eje la tienen calculada, pero después tienen que calcular con la fórmula o con la tabla, tienen que calcular la cota de la rasante en las progresivas hectométricas. En la planilla anterior, nosotros calculamos, esto es para el replanteo de la circular, las calculamos para determinados valores, pero no necesariamente para la cota hectométrica, es simplemente buscar el valor adecuado, buscar el valor 600 acá y obtenemos la cota que necesitamos, o también con la fórmula para calcular la cota en la progresiva hectométrica. Bien. En el proyecto ustedes lo que van a tener que hacer es hacer todos los cálculos hasta llegar a un plano de este tipo. Lo único que le falta a este plano para hacer un plano de proyecto, en cada curva se acostumbra a poner un recuadro en el cual se vuelcan los datos fundamentales de cada curva, como ser la progresiva del PIB, la velocidad directriz, este ángulo delta. Acá yo los dejo marcados en plano, pero este valor no se vuelca en el plano, se vuelca como valor en un recuadro de la curva. El parámetro, marcan esos, o vuelcan esos valores en un recuadro de la curva. Bien, y con esto terminamos la explicación del práctico 2. El práctico 2, les mandé el enunciado, tiene 4 puntos, pero básicamente es hacer esto. Ustedes no van a tener tantas curvas verticales. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes vienen bajando a una pendiente constante, aunque eso se puede modificar, se les modifica en la adopción de alguna de las curvas horizontales, pero en definitiva, en cada quiebre de pendiente tiene que calcular una curva vertical, siendo, en el caso de pendientes de menores a 0,5 o de diferencias de pendiente menores a 0,5 no se requiere el cálculo de curvas verticales, son pendientes, quiebres muy suaves, eso lo absorbe el conductor de alguna manera. Y fíjense que acá tenemos el final de la curva 1 muy próximo al principio de la curva 2. Lo mismo que en curvas horizontales. Si por estar muy cerca una curva de otra pasa que se superponen, es decir, que el principio de la curva 2, supónganse que estuviera de este lado, de nuevo lo que tenemos que hacer es reducir la velocidad de directrices de manera de darle espacio para implantar esas pendientes, esa curva. Bueno, con esto terminamos la explicación del práctico 2. Si tienen alguna consulta, no sé si David querrá agregar algo. Y si no, también... Ahí te escribí algo por el chat. No sé sí. si lo aclaraste, fíjate por las dudas. No, ¿necesitas que comparta pantalla sobre la pantalla? No, era solo sobre el parámetro que adoptaste, pero fíjate si está bien lo que te escribí en el chat por las dudas. Para que... Vamos a dejar de compartir. Sí. Sí, lo que me observa Leo, nosotros en este ejercicio estamos proyectando con la condición deseable, que es que la longitud de la curva sea mayor que la distancia de detención. Por eso los parámetros que adoptamos. Yo les aclaré al principio que tenemos parámetros para condición de L mayor que D y L menor que D, tanto para curvas cóncavas como para curvas convexas. En el caso de que por algún motivo no puedan cumplir esa condición, en ese caso, las fórmulas del parámetro difieren levemente, pero difieren,
Esa es la única diferencia en cuanto al desarrollo del cálculo de la curva. Lo mismo, circulación diurna, nocturna o condiciones particulares como caminos para... Si ustedes tienen un camino para tránsito exclusivamente pesado, esto se da en algunas cuestiones de explotaciones mineras, básicamente. Bueno, ustedes pueden tener ahí, particularizar las condiciones en cuanto a las alturas, siempre y cuando sea exclusivo el vehículo pesado. Si transitan vehículos pesados y automóviles, bueno, siempre con respecto a la condición más desfavorable hay que proyectar. Entonces, en definitiva, en el ejemplo que les expliqué recién, adoptamos la condición deseable de L mayor que la distancia de detención. En casos, tienen los parámetros para cada uno de los casos. Si tenés una curva horizontal donde tenés un cambio de pendiente, dependiendo del caso, por supuesto que no es deseable combinar dificultades para el conductor, curvas horizontales, curvas verticales complejas, pero de ser posible lo evitás. Pero de todas maneras, el cálculo de una es indistinto del cálculo de la otra. Ustedes van a ver, en cuanto a la parte geométrica, ¿no? Van a ver que en nuestro trazado van a tener curvas, por cómo lo armamos, cada vértice es una curva horizontal y cada vértice a la vez puede ser una curva vertical, si se da justo en donde cambian de pendiente. Con lo cual ahí les van a coincidir en una misma progresión, vértice tanto en horizontal como en vertical, en algunos casos, ¿no? O sea, que se puede dar esa situación. Siempre es buen criterio de proyecto no sumar dos curvas conflictivas en una misma progresiva. Una consulta que le hago a Fede y a Leo, si en el trabajo práctico verifican la longitud crítica dependiente, digamos en la zona de la curva vertical, en la rama ascendente. No lo hemos verificado, pero se puede, se puede agregar. Ok, porque yo lo tengo preparado para la clase que viene, es cuando veamos la parte de sección transversal, es continuar, digamos, con el concepto de longitud crítica dependiente para poder determinar la longitud de un carril adicional para camiones o para vehículos pesados, que por lo general eso hay que tenerlo en cuenta y siempre después surge de una ecuación técnico-económica para ver si realmente el ahorro, digamos, en el nivel de servicio, evitando la congestión, entramos con pendientes muy largos, si se puede, si es conveniente o no ejecutar un tercer carril o inclusive disminuir la velocidad. Porque nosotros vamos a ver que todo vehículo que tome una pendiente necesariamente por temas friccionales o por temas de tracción del motor va a tender a disminuir su velocidad en una rampa, ¿sí? O en una pendiente ascendente. Entonces, todo básicamente van a depender de los parámetros del vehículo o las características del vehículo, como ser el peso o el peso adherente o el peso por eje, que hace que los vehículos pesados tengan una mayor tendencia a disminuir la velocidad de directriz en rampas o con pendientes positivas, y eso implique que se reduzca notablemente la velocidad de circulación, por ende se genera un cierto tramo de congestión.
Ahí, Agustín, preguntaste cómo defino los intervalos para el replanteo de la curva. La curva esa está dividida en 10 tramos. 10 tramos, 8 tramos. Siempre, mientras más irregular sea el trazado, o si querés, mientras más mayor sea la curva en cuanto a su ángulo, mayores tramos te conviene hacer, pero o también, mientras más larga sea la curva, porque vos viste que ahí tenías una curva de 400 metros, bueno, eso hay que llevarlo al terreno. Acá lo dividimos en 10 tramos cada 40 metros, pero por ahí en el terreno las estacas las ponen cada menos metros, entonces vos necesitas una estaca cada 25 metros que te marque la cota de la curva. 25 metros es una distancia habitual en rutas. Entonces vos tendrás que dividir tu curva vertical de manera de tener una cota cada 25 metros. En definitiva, eso te lo pide de alguna manera la mecánica en obra, ¿no? En el caso del ejercicio, bueno, nosotros lo dividimos en 10 tramos, pero pueden ser mucho más o pueden ser menos también. Si tenés una curva para un cambio de pendiente muy leve, de 1 o 2 grados, por ahí tenés una curva de 40 metros, bueno, con 8 puntos por ahí te alcanza, te sobra. El exceso de puntos de replanteo tampoco te sirve de mucho, porque si después en el terreno no los podés materializar, porque estamos hablando de milímetros, pensá que después eso se traslada a una estaca, tampoco tiene sentido que tengas 1000 puntos y después no los vas a poder llevar al terreno. Esto tiene que ver más con lo que le voy a decir ahora, a nivel, tengan en cuenta que las curvas, o sea, todos los niveles los tienen que llevar en las distintas capas del camino, desde la subrasante hasta la distinta capa de su base y carpeta de rodamiento. A medida que yo voy subiendo en la estructura del pavimento, mayor es la precisión. Yo puedo tener un error en la subrasante. Un error me refiero a, no necesito una precisión máxima en la subrasante, con lo cual por ahí requeriré menos puntos de replanteo de esa parte vertical, o ni siquiera tengo en cuenta la curva vertical. Tiene una recta. A medida que voy subiendo, yo ya me tengo que ir aproximando al perfil final de mi rasante, y cuando hago la carpeta de rodamiento ya tengo que ser muy preciso, ¿no? O sea que lo que vos me preguntás también de en cuántos tramos divido esa curva para el replanteo, también la respuesta puede depender de qué estás replanteando, la rasante o alguna capa inferior. ¿Sí? ¿Te sirvió de algo esto último? Bien. Bueno, yo quería agregar un ejemplo ¿sí? de unos planos, digamos, para ir viendo, digamos, cómo es la documentación gráfica. Es justo una ruta provincial de montaña, digamos, de la ejecución de un camino, que les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar más o menos cómo se funciona un plano vial, en términos generales, ¿sí? Y después mandar para que lo vean y tengan en cuenta que estos planos surgieron de una licitación pública nacional, y bueno, es bastante interesante porque la consultora que hizo estos planos son unos sanjuaninos que participaron en el manual de diseño geométrico de la versión del 2010, por lo tanto andan bastante bien en lo que son detalles constructivos o detalles. No sé cómo puedo hacer para compartir la pantalla. Ahí se ve el... Esperen que voy a correr un poquito. Bien. Esta es una licitación que se hizo por el
no sé si, año 2014, ¿sí? Una ruta provincial en Neuquén, que bueno, esta es la ruta provincial número 43, una ruta de montaña, un camino de montaña que une distintos tramos entre la progresiva tal y progresiva tal, ¿sí? Voy a correr un poquito acá la pantalla. Bien, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una planimetría general que está dada en una escala, en este caso es 1 en 10.000, y podemos ver lo que vendría a ser la implantación dentro de la República Argentina, en la provincia de Neuquén, ¿sí? Acá podemos ver el tramo de estudio o el tramo donde se va a ejecutar la obra, ¿sí? En realidad es el reencarpetado de una ruta existente de ripio, ¿sí? Entonces, hay una mejora de la calzada existente, ¿sí? Con una nueva carpeta de rodamiento y una mejora en la traza con curvas horizontales y verticales y un diseño de la sección transversal acorde a una velocidad directriz X, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden ver acá? Pueden ver de que, a ver, voy a dar la manito, pueden ver de que tenemos la planimetría, ¿sí? La planimetría, eh, dada con los distintos puntos característicos que habíamos visto o que estamos viendo nosotros, ¿sí? Si ustedes analizan el cuadro que está acá, pueden ver que cada uno de los vértices va a tener una progresiva, va a tener un ángulo de deflexión o un delta, y después distintos parámetros que ya ustedes conocen, ¿sí? El radio de curvatura, la longitud espiral, la externa, y bueno, distintos parámetros que van a servir para poder determinar la configuración de los distintos puntos de una poligonal, ¿sí? Acá se pueden apreciar que, bueno, hay distintos, más allá de los vértices, hay distintos puntos característicos, ¿sí? Hay una zona donde hay inclusive hasta una intersección con otra ruta provincial. Entonces, continuando con distintos planos, yo acá lo que voy a hacer es pasarle a algunos planos, la documentación, no sé, son cerca de 100 planos, pero le voy a mostrar algunos planos característicos en donde siempre partimos de una planimetría, ¿sí? Donde la planimetría presenta su poligonal de estudio. Acá vemos que cada uno de los vértices está dado en coordenadas, ¿sí? Coordenadas planimétricas y cotas. Y acá podemos ver que el sistema coordenado utilizado es el Gauss-Kruger, ¿sí? Un sistema planimétrico nacional. Entonces, cada una de estas coordenadas son coordenadas planimétricas X e Y. Y podemos ver que los distintos puntos, ¿sí? Con las distintas puntos característicos de cada uno de los vértices, con la transición espiral, espiral circular, circular espiral, todos los parámetros que estamos estudiando en esta clase tienen distintas progresivas y tienen coordenadas X e Y, ¿sí? O coordenada norte y coordenada este. Entonces acá también seguimos viendo la planimetría. En este caso vemos una sección transversal, ¿sí? Si ustedes ven que por ahora está la sección transversal, la mitad está a media ladera, ¿sí? Por lo tanto acá se puede observar con esta línea de trazo verde el terreno natural, ¿sí? Y se puede divisar cómo es la nueva línea en donde hay que hacer excavación o voladura de roca, ¿sí? Acá se ve las zonas donde hay un talud 1 en 3 y otro talud 1 en 1. Y esto va a depender del emplazamiento del camino, ¿sí? Donde la roca tenga una mejor resistencia, se pueden lograr taludes más empinados. Se puede ver, digamos, cómo es el paquete estructural de la misma y cómo es la zona de relleno, acá donde se puede apreciar en la parte de la sección transversal, ubicada en terraplén, ¿sí? La semi-sección transversal en terraplén. Se pueden ver las distintas características del paquete estructural del mismo, y también se puede apreciar acá, como dice, el detalle de la transición de Peralte en las curvas con transición, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto anteriormente, bueno, en este caso ya da para las curvas tal y tal, cómo realizar la transición del Peralte, ¿sí? En este otro caso tenemos un detalle en terraplén o en pedraplén, ¿sí? La constitución del mismo es mediante piedra, ¿sí?
o agregados gruesos. Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos un mayor detalle de la planimetría, ¿sí? En donde se puede apreciar los puntos característicos como el vértice, ¿sí? Acá vemos que tenemos las líneas de la poligonal o las alineaciones rectas de nuestra poligonal básica, vemos cómo está trazada la curva y vemos la línea de terreno natural, ¿sí? Con todos los parámetros que identificamos en la teoría o en las distintas clases. Tanto para curvas... vean esto, acá tenemos los datos de las curvas verticales, ¿sí? Entonces tenemos datos de curvas horizontales y curvas verticales. Después tenemos detalles de los sobreanchos, que es algo que también habíamos visto, que el sobreancho en una curva horizontal, debido a que el vehículo, ¿sí?, al conducirse sobre una curva va a tender a desviarse, digamos, del eje del carril, y necesariamente para ello necesita un sobreancho. Entonces acá podemos ver unos detalles donde se determina el sobreancho de las distintas curvas horizontales. Después tenemos, en este caso es un replanteo de una intersección, ¿sí? Una intersección guiada, que es algo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Cuando veamos la parte de intersecciones. En este caso, la intersección está señalizada, ¿sí?, con la señalización horizontal y vertical que corresponde a la misma, y algún que otro detalle. Y después tenemos distintos perfiles transversales que nos van a servir para el cómputo de movimiento del suelo y para determinar, bueno, los cómputos volumétricos del camino, ¿sí? En donde se pueden apreciar que en este caso podemos ver distintas secciones transversales que coinciden con la ubicación de alcantarillas, ¿sí? Acá se puede ver un corte transversal de una alcantarilla, se puede ver el detalle, digamos, de alguna suerte de muro de contención, y acá se puede apreciar, bueno, cómo son las distintas secciones transversales en las distintas progresivas. Bueno, acá se ve un detalle de una alcantarilla con una cabecera, con una colchoneta de gaviones, ¿sí?, en donde se puede apreciar cómo son los distintos detalles de bueno, las distintas obras hidráulicas o los distintos sí, redes de drenaje que tiene propiamente el camino, ¿sí?, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal con las alcantarillas. Bueno, estos son detalles del mismo y distintos detalles que tienen que ver con la parte de terminaciones del camino. Bueno, le quería mostrar a modo de... no estaba leyendo acá el chat, pero lo que le quería mostrar era un ejemplo, ¿sí?, un camino de montaña, que después, si ustedes quieren, lo pueden analizar en detalle. Y si ustedes son curiosos, van a ver que los distintos organismos, ya sean nacionales o provinciales o municipales, realizan licitaciones de obra pública que van a encontrar infinidad de documentación, ¿sí?, de planos, de ejemplos, y pueden ver cómo se realizó. A ver, todo eso también ayuda a que ustedes vayan interiorizándose y vean con ejemplos reales, digamos, todo lo que vamos aprendiendo en las clases teóricas, ¿sí? A mí me gustó, digamos, esta licitación de la ruta provincial número 43 porque, como les decía, la documentación es muy buena, muy interesante, y se puede tomar como un ejemplo. Van a ver que hay distintas otras licitaciones donde la documentación es sumamente básica y, bueno, después uno tiene que arreglársela para poder construirla en el caso de que trabaje del lado de la contratista. Las progresivas, como recién también dijo Federico, por lo general se toman progresivas hectométricas, sí, cada 10 metros,
o cada 100, o se toman, digamos, distintas progresivas en los tramos rectos equidistantes, y después se toman las progresivas de los puntos singulares, o los puntos donde tenemos algún vértice de una poligonal, o tenemos los distintos puntos característicos que vimos, ya sea en curvas horizontales como en curvas verticales. Me faltó comentarles o aclararles una cuestión. En la representación, recordé cuando vi el plano, en la representación de la altimetría, el perfil longitudinal, se utiliza una escala en horizontal y una escala en vertical. Para que se pueda visualizar los distintos elementos, hay que distorsionarla. La escala vertical amplificada 10 o 20 veces con respecto a la escala horizontal. ¿Sí? O sea, si una es 1 en 1000, la otra puede ser 1 en 100, 1 en 50. De esa manera se puede apreciar la curva, si no, las curvas verticales que graficamos terminan siendo una cosa chatita y no se vislumbran bien. En los planos que vimos recién está distorsionado 10 o 20 veces. Bueno, por hoy ya la clase teórica, digamos, la clase del día de hoy ya está finalizada, no es un tema nuevo. Si alguien tiene alguna duda puntual de los trabajos prácticos o de la teoría, se queda y lo consultamos. El resto, que se quiera marchar, bueno, ya está por finalizada la clase, así que buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego, buenas noches.